No pidieron mi tarjeta de embarque ni mi nombre, solo dijeron, hurto agravado, lo bastante alto como para que todo el mundo se quedara mirando. Supe exactamente quién había llamado. Mis padres lo habían calculado al minuto. Yo tenía un vuelo que coger, un juicio al que asistir y una herencia que mi padre necesitaba desesperadamente administrar, pero olvidaron que no se puede tender una trampa a alguien que vive para el papeleo. Dejé que la policía abriera mi bolso y observé cómo su mentira se desmoronaba ante sus propios ojos. Me llamo Sofía Serrano. La mayoría de la gente, al ser detenida por policías de aeropuerto armados a 3 metros de la pasarela de embarque, experimenta una respuesta fisiológica predecible. El corazón se dispara, las palmas sudan, y el cerebro busca a tientas una defensa para una acusación que ni siquiera ha oído del todo. Pero cuando 2 agentes con chalecos tácticos se interpusieron en mi camino en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, no sentí pánico. Sentí una fría y aguda constatación. Salga de la fila, señora. Mantenga las manos donde podamos verlas. No lo susurraron, lo proclamaron. Las frases hurto agravado y riesgo de fuga resonaron en el alto techo de la zona de embarque, lo suficientemente fuertes como para congelar el caótico embarque del grupo 3. Cientos de cabezas se giraron al unísono. Los viajeros dejaron caer sus cafés caros y se ajustaron las almohadas de viaje para presenciar el espectáculo gratuito y repentino. Me escoltaron lejos de la puerta C17, mi única salida de Madrid hoy. Eché un vistazo al brillante panel de salidas electrónico que colgaba encima. Me quedaban exactamente 37 minutos antes de que las puertas de embarque se cerraran definitivamente. Hoy no era un día de viaje de negocios normal. Hoy era el día del juicio testamentario de mi abuelo. Una comparecencia tan meticulosamente programada que mi ausencia resultaría en un incumplimiento legal catastrófico, cediendo instantáneamente el poder a las mismas personas que intentaban destruirme. Los agentes me llevaron a lo que el personal del aeropuerto probablemente llamaba una sala de seguridad secundaria, pero la habitación estaba claramente diseñada como una pecera, con paredes de cristal grueso e insonorizado en pleno pasillo principal. Cada pasajero cansado, cada piloto uniformado, cada auxiliar de vuelo arrastrando una maleta podía mirar y verme sentada sola en un banco de metal estéril, bajo la dura e implacable luz de los fluorescentes. Era una exhibición viviente de presunta culpabilidad, una historia con moraleja para que los viajeros cotillearan. La pesada puerta se abrió con un clic y entró la sargento Laura Jiménez. Leí su placa plateada antes de que levantara la vista de su tableta de uso rudo. Tenía el porte rígido y práctico de alguien acostumbrado a lidiar con histeria, lágrimas dramáticas y súplicas desesperadas de los culpables. Se apoyó en la fría mesa de metal que nos separaba, cruzando lentamente los brazos, dejando que el silencio se alargara deliberadamente entre nosotras. Conocía la táctica. Es un procedimiento de interrogatorio estándar diseñado para incomodar tanto al sospechoso que empieza a divagar y a autoincriminarse. Recibimos un aviso de emergencia de un familiar muy preocupado, dijo finalmente la sargento Jiménez, su voz plana, medida y practicada. Informan de que actualmente posee usted aproximadamente 250.000 euros en joyas robadas. También indican que está intentando activamente huir de la comunidad autónoma en este vuelo de la mañana para liquidar los activos a través de canales ilícitos. Eso eleva la situación a la categoría de delito grave, señora Serrano. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en mi cara, esperando la explosión emocional. Esperaba plenamente que yo gritara, llorara, negara frenéticamente las monstruosas acusaciones, suplicando por un terrible malentendido familiar. Esperaba la respuesta caótica y predecible de una hija desesperada pillada infraganti, robando el patrimonio de su propia familia en duelo. En lugar de eso, me quedé perfectamente quieta, con la respiración controlada y mi mente, rigurosamente entrenada durante años rastreando cadenas de suministro fraudulentas, analizando mentiras corporativas y auditando complejas malversaciones financieras en cenit cumplimiento normativo, ignoró por completo el dolor emocional de la traición de mis padres. Mi cerebro se puso a trabajar inmediatamente en los fríos y duros detalles logísticos. En cenit, me especializo en cazar errores deliberados, el rastro de papel creado para ocultar un crimen. Sé cómo los mentirosos tienden sus trampas. Miré directamente a los ojos de la sargento Jiménez. No levanté la voz ni temblé. Simplemente hice una pregunta. Sargento, ¿a qué hora exacta se recibió la llamada? ¿Y cuál fue la descripción específica y detallada de la bolsa que supuestamente contenía las joyas robadas? La sargento Jiménez parpadeó, y sus brazos cruzados se aflojaron ligeramente. La pregunta procesal claramente alteró su ritmo habitual. Los sospechosos que se enfrentan a un hurto agravado de 250.000 euros no suelen pedir marcas de tiempo y descripciones de las pruebas.
Miró la pantalla iluminada de su tableta, frunciendo ligeramente el ceño mientras se desplazaba. La llamada fue registrada por la central a las 8:14 de esta mañana, respondió. Un repentino toque de cautela se coló en su tono profesional. La persona que llamó especificó que los artículos estaban ocultos dentro de una pequeña bolsa de terciopelo negro y que esa bolsa estaba en el bolsillo frontal con cremallera de su maletín de mano de cuero negro. Las 8:14 de la mañana, exactamente 15 minutos después de que hubiera escaneado mi tarjeta de embarque y pasado por el control de seguridad principal, un intervalo de tiempo matemáticamente calculado para garantizar que estuviera en lo profundo de la terminal segura, completamente aislada de mis abogados y con un acceso mínimo a las comunicaciones. Estaba garantizado que perdería mi vuelo debido a la detención y el registro. Mi padre siempre había sido un fanático de la puntualidad cuando se trataba de una adquisición hostil. Me agaché y agarré el asa de mi maletín de cuero negro, que estaba en el suelo de linóleo junto a mi silla. El agente más joven, que permanecía en silencio junto a la puerta, inmediatamente puso una mano tensa en su cinturón de servicio, pero Jiménez lo despidió con un rápido gesto. Levanté la pesada bolsa y la coloqué en el centro de la mesa de metal entre nosotras. La giré para que la cremallera del compartimento frontal estuviera directamente frente a ella. Ábrala, dije, mi voz tan firme y medida como el tic-tac del reloj de pared sobre su cabeza. Pero necesito que documente todo lo que encuentre en ese compartimento, sargento, porque si este registro sin causa probable me hace perder mi vuelo de hoy, mis padres obtendrán el control por defecto de un patrimonio masivo al que legalmente nunca deberían haber tenido acceso. Jiménez me miró fijamente. La certeza férrea en sus ojos vaciló por primera vez desde que entró en la pecera. La dinámica psicológica se había invertido violentamente. Extendió la mano y agarró la cremallera metálica de mi bolso. Observé cómo se movía su mano, mi propio corazón finalmente encontrando un ritmo lento, constante y triunfante. Mis padres habían planeado esta emboscada, asumiendo que me desmoronaría ante la humillación pública, las luces intermitentes de la policía y la intimidación de un uniforme. Contaban enteramente con mi miedo. Pensaban que esto era un juego emocional de alto riesgo, pero olvidaron a quién habían criado. Olvidaron lo que hacía para ganarme la vida. Esto no era un juego de emociones, era un juego de papeleo. Crecer en la familia de la Torre significaba existir como una pieza de atrezo en una exhibición meticulosamente cuidada de perfección de urbanización de lujo. Mi madre, Diana de la Torre, basaba todo su valor en las invitaciones a galas benéficas y en la fachada impecable de la reputación de nuestra familia. Su realidad estaba construida enteramente sobre los frágiles cimientos de la percepción pública, ignorando cuidadosamente cualquier podredumbre bajo el parqué. Mi padre, Gregorio de la Torre, operaba con una moneda completamente diferente, el control. Si no podía microgestionar a una persona, una cartera financiera o una narrativa en la cena, lo consideraba una amenaza directa y violenta a su soberanía. Yo era su amenaza más persistente e irritante. La rebelión había comenzado temprano y se cimentó permanentemente el día que cumplí 18 años y cambié legalmente mi apellido. Elegí Serrano, el apellido de soltera de mi madre y el apellido de mi abuelo, Javier Serrano. El abuelo Xavier fue el único adulto en mi sombría infancia que me miró y vio a una persona ferozmente independiente en lugar de una mercancía manejable o una oportunidad para una foto. Me enseñó a leer un balance general cuando tenía 12 años y me dijo que nunca firmara nada de mi padre sin leerlo 2 veces. Deshacerme del nombre de la Torre fue un acto de traición imperdonable, una bofetada pública. Para mí, fue el único salvavidas en una casa asfixiante. Cuando el abuelo Javier falleció hacía poco más de 3 semanas, el dolor casi me derribó, pero no dejó un simple documento que pudiera ser descartado casualmente por manos codiciosas. Dejó un patrimonio enorme. Su testamento era un laberinto brillante y complejo de fideicomisos ciegos y cláusulas legales muy específicas que culminaba en una cita crítica en el juzgado testamentario, programada para exactamente las 10 de la mañana de hoy. Me nombró única albacea principal, saltándose por completo a mi madre y eliminando a mi padre del control del patrimonio. Pero los abogados de mi abuelo habían insertado una cláusula de contingencia legal necesaria en el texto, una cláusula estándar diseñada para el peor de los casos. Mi padre de alguna manera se había enterado de la existencia de esta cláusula y decidió explotarla. La condición era aterradoramente absoluta y simple. Si yo no estaba físicamente presente en el juzgado hoy para firmar el juramento inicial, la jueza me declararía inepta para el cargo y el derecho a solicitar el rol de albacea interino recaería inmediatamente en el pariente más cercano, mi madre, lo que significaba mi padre.
Gregorio había estado salivando ante esa perspectiva durante 21 agónicos días. Si obtenía el control interino, podría vaciar las cuentas líquidas antes de que se pudiera realizar una auditoría formal. En Cenit Cumplimiento Normativo, mi trabajo es diseccionar estructuras corporativas. Paso de 50 a 60 horas a la semana rastreando las conexiones invisibles entre sociedades fantasma en el extranjero, detectando discrepancias deliberadas en los libros de contabilidad y persiguiendo los arrogantes errores no forzados que dejan los delincuentes de cuello blanco. Conocía la forma de una conspiración mucho antes de que se convirtiera en un delito procesable. Las señales de advertencia en casa habían comenzado a parpadear brillantemente la mañana después del funeral. Mi padre, un hombre que antes no podía distinguir un zafiro de un trozo de cristal de mar, de repente desarrolló un interés meticuloso en la colección de joyas de la familia de mi abuelo Javier. Me acorraló en el pasillo de la casa vacía de mi abuelo, exigiéndome una tasación profesional precisa, la ubicación de las cajas fuertes ocultas y un inventario específico de los relojes de oro antiguos y los anillos de sello. Sus ojos eran fríos y calculadores. Sus preguntas no eran las de un duelo sentimental. Eran sondeos estratégicos. Estaba haciendo una lista de activos no rastreables. Mi madre desempeñó su papel de apoyo a la perfección. Diana pasaba las mañanas obligatorias vestida con un elegante luto de diseñador, secándose lágrimas secas con pañuelos caros cada vez que los vecinos ricos traían comida. Sin embargo, cada vez que intentaba sentarme y discutir los necesarios trámites del impuesto de sucesiones o la transferencia inmediata de títulos, de repente se sentía abrumada por un dolor fingido y huía de la habitación. Se negaba rotundamente a mirar una sola página de documentos legales. Su único miedo genuino era la posibilidad de un desordenado escándalo público que pudiera manchar la reputación de los de la torre. Dejaría que mi padre se apoderara del mundo siempre que lo hiciera en silencio. Y luego estaba Iván. Mi hermano menor era el perfecto hijo de oro, un hombre perfectamente moldeado durante años para repetir las quejas de mi padre y validar las ansiedades de mi madre. Iván nunca cuestionó la doctrina familiar tóxica cada vez que yo presionaba por una transparencia básica en las cuentas congeladas de mi abuelo. Iván sacudía la cabeza, cruzaba los brazos a la defensiva y me llamaba una alborotadora amargada. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba destrozando deliberadamente a nuestra frágil y afligida familia con mi mentalidad de cumplimiento normativo paranoica y agresiva. Era el soldado leal perfecto para unos padres que necesitaban una excusa. Me miraron y pensaron que estaba cegada por el dolor, demasiado ocupada llorando al único hombre que alguna vez me amó como para darme cuenta de la maquinaria que se movía en la sombra. Pero no pasas una década auditando graves fraudes en la cadena de suministro sin reconocer cuándo tu propia sangre te está tendiendo una trampa. Vi cómo se construía la trampa pieza por dolorosa pieza. Noté las llamadas telefónicas susurradas de mi padre, que se cortaban abruptamente en cuanto entraba en la cocina. Tomé nota mental de los intentos sutiles y manipuladores de mi madre de convencerme de que me quedara en Madrid unos días más para descansar, en lugar de viajar a la audiencia en Granada. Sabía que se avecinaba una traición masiva. Había pasado las últimas 72 horas fortaleciendo meticulosamente mi posición legal, recopilando silenciosamente los documentos irrefutables exactos necesarios para desactivar cualquier bomba que Gregorio de la Torre planeara detonar. Estaba completamente preparada para el día inevitable en que mis padres intentaran incriminarme por el patrimonio serrano. Sabía que harían su movimiento hoy. Simplemente no esperaba que fueran tan audaces y estúpidos como para tender la trampa en medio de un control de seguridad de un aeropuerto federal. La pesada cremallera de latón de mi maletín de cuero se abrió con un agudo chirrido metálico. La sargento Jiménez metió la mano en el estrecho y oscuro compartimento delantero. Por un instante, el aire denso dentro de la sala de cristal pareció congelarse. Observé cómo los músculos de sus hombros se tensaban bajo su oscuro uniforme. Había encontrado exactamente lo que le habían dicho que buscara. Su mano emergió, sosteniendo una pequeña bolsa con cordón. Estaba hecha de un profundo terciopelo negro. El joven agente que hacía guardia junto a la puerta cerrada cambió su peso, su mano instintivamente pesada sobre la empuñadura de su radio. Jiménez no sonrió, pero una expresión de certeza satisfecha se dibujó en su rostro. En su mente, el aviso anónimo acababa de ser completamente validado. La prueba física estaba en la palma de su mano, coincidiendo perfectamente con la descripción del informante. Había atrapado a la ladrona fugitiva en la línea de meta. Agarró el fondo de la bolsa de terciopelo y la sostuvo sobre el centro de la cruda mesa de acero. Tiró de los cordones negros, volcó la bolsa. Esperaba el pesado e inconfundible tintineo de la platino.
el golpe sordo de los relojes de oro vintage y el agudo crujido de los diamantes tallados al caer sobre la superficie metálica. Estaba preparada para que los 250.000 euros completos del patrimonio robado quedaran expuestos bajo la dura luz fluorescente. En cambio, no hubo casi ningún sonido. Un solo trozo de papel grueso, nítidamente doblado y con filigrana, flotó silenciosamente hasta la mesa. Una fracción de segundo después, un trozo de plástico blanco y duro cayó a su lado con un clic hueco y anodino. Jiménez se quedó helada, sus manos aún suspendidas en el aire, sosteniendo la bolsa de terciopelo vacía y aplastada. Miró fijamente los dos objetos. No había diamantes, no había perlas, no había absolutamente nada de valor monetario real. Lentamente bajó la bolsa vacía, frunciendo el ceño con una profunda confusión. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz despojada de su autoridad habitual. Cogió la tarjeta de plástico. Estaba en blanco, a excepción de un código QR en blanco y negro de alto contraste y fuertemente encriptado impreso en el centro. La dejó y cogió el documento doblado. Mientras lo desdoblaba, vi cómo sus ojos recorrían rápidamente el audaz membrete en relieve de la parte superior. «Eso es un recibo de cadena de custodia», expliqué, manteniendo mi voz perfectamente tranquila y desprovista de cualquier presunción. Fue emitido por Fortaleza Logística Segura. Hace exactamente 72 horas, un auditor independiente y colegiado estuvo en el despacho de mi abuelo. Ese auditor me vio catalogar cada pieza de joyería de esa colección. Me vieron colocar esos artículos en una bolsa de transporte de grado militar con un sello a prueba de manipulaciones. Sellaron la bolsa, firmaron el exterior y la registraron en su sistema de seguimiento patentado. Jiménez pasó el dedo índice por el sello notarial rojo en relieve en la esquina inferior del grueso papel. Pude ver los engranajes girando en sus ojos oscuros. Toda la premisa fundamental de su mañana se estaba desmoronando rápidamente. Esos activos que su informante describió, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante, están actualmente en una bóveda privada subterránea, climatizada y fuertemente armada. Están legalmente embargados. Nadie puede tocarlos sin una orden judicial directa. Ni yo, y ciertamente no la persona que llamó a su central esta mañana. El silencio en la sala de interrogatorios cambió. Ya no era el silencio pesado y sofocante de un arresto inminente. Era el silencio agudo y peligroso de una oficial de policía que se da cuenta de que ha sido manipulada. El color desapareció ligeramente del rostro de Jiménez mientras las graves implicaciones legales la golpeaban. Si mis documentos eran genuinos, entonces el aviso de emergencia no había sido un malentendido. Había sido una mentira calculada y maliciosa, un informe falso de un delito grave, presentado con la intención de usar a la policía local para detener ilegalmente a un ciudadano. «Verifíquelo», dije en voz baja. «Hay una línea directa de validación gratuita impresa justo en la segunda línea debajo del logotipo. Llámenlos ahora. Léanles el código alfanumérico estampado en tinta azul junto a la fecha». Jiménez no dudó. Sacó su smartphone de servicio de su chaleco táctico y marcó el número con fuerza. Pulsó el botón del altavoz y colocó el dispositivo sobre la mesa para que ambos pudiéramos oír. La línea sonó 2 veces antes de que un sistema de enrutamiento automático nítido y claro conectara la llamada con un operador. «Mesa de validación de Fortaleza Logística Segura». Una voz profesional y nítida salió del pequeño altavoz. «¿En qué puedo ayudarle con su solicitud de custodia hoy?» «Soy la sargento Laura Jiménez del Cuerpo Nacional de Policía del Aeropuerto», dijo, su tono repentinamente despojado de la aspereza del interrogatorio. Ahora era puramente una investigadora. «Necesito una verificación inmediata de un recibo de envío seguro. El código de sello principal es Delta 732. Escuché el rápido y percusivo tecleo de un teclado al otro lado de la línea. La pausa fue probablemente de solo unos 15 segundos, pero en el espacio estéril de la pecera se sintió como una hora. «Gracias por su paciencia», sargento, respondió el operador. «Confirmo que el código de sello Delta 732 está totalmente validado. El paquete sellado correspondiente fue transportado y entregado con éxito a la instalación de almacenamiento 17. El estado actual está marcado como ultra seguro. El paquete permanece sellado y sin manipular». «Entendido», dijo Jiménez en voz baja. «Gracias por su tiempo». Tocó la pantalla para finalizar la llamada. El pitido cortó el aire, dejando la habitación en silencio una vez más. Jiménez miró el papel, y luego, lentamente, levantó los ojos hacia mí. Nuestra dinámica se había invertido por completo. Ya no era una fugitiva o una sospechosa de hurto agravado. Era la víctima superviviente de un complot de interferencia criminal muy bien orquestado. Alguien había usado su placa, su autoridad y su jurisdicción como un peón en una disputa personal.
Los agentes de la ley tienen un odio profundo y duradero por las personas que presentan informes falsos para ajustar cuentas personales. No ofreció una disculpa efusiva. No la esperaba y no la necesitaba. Su expresión dura y furiosa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo planeaba tratar con la persona que llamó. Jiménez cogió la tarjeta QR de plástico y el recibo certificado y me los devolvió con un asentimiento brusco y respetuoso. Giró la cabeza hacia el agente más joven junto a la puerta. «Abre», ordenó bruscamente. Se volvió hacia mí, su postura volviendo a una rigidez profesional perfecta. «Recoja sus cosas, señora Serrano. Es libre de irse. La acompañaré personalmente hasta la puerta de embarque para asegurarme de que no sufra más retrasos». Abrí la cremallera de mi maletín de cuero, lo justo para guardar los documentos de forma segura. No tiré el papel sin más. Coloqué el recibo de la cadena de custodia en una carpeta impermeable especializada. Alisé los bordes con el pulgar. Para un observador externo, simplemente estaba guardando mis cosas para coger un vuelo, pero mientras cerraba la cremallera, sentí una calma profunda y resonante que se asentó en mis huesos. Guardé ese recibo como un albañil que coloca el primer ladrillo, la piedra angular de un muro pesado e inexpugnable que finalmente se derrumbaría sobre mi padre. Casi corrí por la pasarela de embarque, la tela de mi gabardina golpeándome las rodillas. El agente de la puerta ya había iniciado la cuenta atrás final para el embarque, su mano flotando sobre la pesada puerta metálica. Pasé a su lado 2 minutos antes de la hora límite y encontré mi asiento junto a la ventana en la fila 14. Me desplomé en el estrecho cojín, metiendo apresuradamente mi maletín de cuero debajo del asiento de delante. Mi cuerpo todavía estaba procesando el subidón de adrenalina de la sala de interrogatorios. Mi corazón latía pesadamente en mi pecho y mis pulmones ardían por el sprint a través de la terminal, pero mi mente estaba completamente separada de mi estado físico. El shock emocional se había disuelto por completo, dejando una extraña y fría lucidez. Era exactamente el estado mental en el que entraba durante las horas finales de una brutal auditoría corporativa. Ya no era una hija afligida por la traición familiar. Era una investigadora de cumplimiento normativo mirando un libro de contabilidad defectuoso, y mis padres eran las entradas fraudulentas que esperaban ser expuestas. Antes de poder abrocharme el cinturón, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi mano. No fue una notificación educada, fue un aluvión constante e implacable de pánico. Miré fijamente la pantalla brillante, observando cómo los nombres de los miembros de mi familia se desplazaban en una caótica transmisión. No leí los mensajes primero. En mi línea de trabajo, los datos brutos siempre cuentan una historia más honesta que las palabras construidas a su alrededor. Solo miré las marcas de tiempo. Mi padre había enviado el primer mensaje exactamente a las 8:20 de la mañana. Eso fue solo 6 minutos después de que se hiciera la llamada a la policía. Su mensaje fue breve y lleno de una falsa preocupación. Escribió que esperaba que mi vuelo fuera bien y me pidió que lo llamara al aterrizar. Era el mensaje de un hombre supremamente seguro de su trampa, creando una coartada digital perfectamente inocente para el momento en que me esposaran en la terminal. Pero la narrativa cambió abruptamente. A las 8:45, 25 minutos después, la confianza desapareció. Apareció un nuevo mensaje de 3 palabras, exigiéndome que lo llamara de inmediato. Este habría sido el punto en el que la policía del aeropuerto probablemente intentó contactar al informante anónimo para informarles de que el aviso era completamente infundado y potencialmente criminal. El cazador de repente se dio cuenta de que su trampa estaba vacía. A las 8:52, los mensajes de mi padre se convirtieron en amenazas abiertas y desesperadas. Me advirtió que estaba cometiendo un error catastrófico, que presentarme en el juzgado de Granada arruinaría mi vida, y que no tenía ni idea de con qué fuerzas estaba jugando. El pánico era palpable, irradiando de cada píxel brillante. Mi madre adoptó un enfoque más suave, pero mucho más insidioso. Su mensaje, enviado a las 8:55, me suplicaba que volviera a casa. Me rogó que no hiciera un escándalo por un simple malentendido, insistiendo en que podíamos arreglar las cosas en silencio como familia. Estaba aterrorizada por el inminente espectáculo público. Quería barrer su informe policial criminal bajo sus caras alfombras persas. Finalmente, estaba Iván. Mi hermano menor optó por el vitriolo directo. Declaró que yo era completamente egoísta, que estaba destrozando activamente a la familia y causando un dolor insoportable a nuestros padres durante su duelo. Bloqueé la pantalla y dejé caer el teléfono en mi regazo. La escalada de su pánico era completamente desproporcionada a un simple acto de codicia por una herencia. Incriminar a alguien en un control de seguridad de un aeropuerto federal conlleva un riesgo personal extremadamente alto.
Mi padre era un hombre que prefería manipular a puerta cerrada, ejerciendo influencia a través de la coerción tácita y las sutiles amenazas legales. Detestaba las confrontaciones públicas y ruidosas. Para que recurriera a una denuncia policial falsa, debía estar absolutamente desesperado. No estaba actuando por codicia hoy, estaba actuando por puro terror. Cerré los ojos y rebusqué en mis recuerdos recientes, buscando la pieza que faltaba. Un fragmento de conversación específico de hacía 3 semanas apareció en mi mente. Pasé por el antiguo despacho de mi abuelo y oí a mi padre paseando furiosamente por dentro, hablando en un susurro de pánico por su teléfono móvil. Solo capté una frase. Dijo que necesitaba que el pago se liquidara y se transfiriera antes del viernes. En ese momento, asumí que estaba discutiendo con un contratista o un corredor de bolsa obstinado. Pero al revisar ese recuerdo a través de la lente de la espectacular emboscada de esta mañana, se formó una nueva y escalofriante hipótesis. No se trataba de una deuda comercial normal, era una deuda masiva que requería una liquidación inmediata. Mi padre no solo quería el control futuro del patrimonio serrano, necesitaba desesperadamente la autoridad legal absoluta para liquidar activos específicos hoy. Si yo llegaba al juzgado y asumía formalmente el cargo de albacea, su acceso a ese salvavidas crítico se cortaría para siempre. Faltaban solo 3 días para el viernes. Los motores del avión rugieron, alejándonos de la puerta de embarque. Esperé con una paciencia casi insoportable mientras el avión rodaba, despegaba y finalmente se estabilizaba a 30.000 pies. En el instante en que el capitán anunció que la red inalámbrica a bordo estaba activa, compré un pase de conectividad, salté el marcador telefónico normal y abrí una aplicación de llamadas de voz encriptada. Marqué el número privado de Marta Alonso, la abogada que gestionaba el complejo testamento de mi abuelo Javier. Contestó al instante. Sofía, dijo Marta, su voz nítida y despierta. ¿Estás en la puerta del aeropuerto de Granada? Creía que estabas a punto de aterrizar. Actualmente estoy en algún lugar sobre el centro de España, respondí, manteniendo mi voz baja contra el rugido de los motores a reacción. Tuve un retraso significativo en la terminal de salida. Mi familia intentó impedirme físicamente que asistiera a la audiencia. Llamaron a la policía del aeropuerto y presentaron un informe falso de que estaba huyendo de la jurisdicción con 250.000 euros en joyas robadas. Hubo un jadeo audible al otro lado de la línea. Marta era una abogada veterana que había manejado décadas de feroces disputas familiares, pero la audacia de un arresto coordinado en un aeropuerto claramente la sorprendió. ¿Estás a salvo?, preguntó. ¿Te han acusado formalmente? Estoy perfectamente bien, le aseguré. Utilicé el recibo de envío seguro que organizamos la semana pasada. La policía verificó la cadena de custodia y me liberó de inmediato. La oficial a cargo ahora está investigando esto como un informe malicioso falso. Pero Marta, la reacción de ellos a mi huida es completamente desproporcionada. Mi padre está en pánico. Necesitaba desesperadamente esa designación de albacea interino esta mañana. Tiene una fecha límite financiera masiva y no revelada este viernes. Necesita la liquidez del patrimonio de inmediato. Marta guardó silencio durante un momento largo y pesado. Cuando finalmente habló, su tono habitual y rápido de abogada había desaparecido por completo. Sonaba bajo, sombrío e inmensamente respetuoso. Yo, dijo Marta lentamente, sopesando sus palabras. Tu abuelo era un hombre extraordinario. Entendía los rincones más oscuros de la naturaleza humana, especialmente la naturaleza del hombre que se casó con su hija. Cuando redactamos la enmienda final a su testamento, hace 6 meses, insistió en incluir una cláusula de protección muy inusual y oculta. Le aconsejé que era demasiado paranoico. Me dijo que no tenía ni idea de hasta dónde podía llegar Gregorio de la Torre. Hizo una pausa, y pude oír el suave crujido de un grueso papel de vitela a través de la conexión de audio. Estoy leyendo esa cláusula ahora mismo, continuó Marta. Su voz me provocó un escalofrío. Y creo que tu abuelo escribió este párrafo específico para el momento exacto que estás viviendo hoy. La línea telefónica crepitó y se cortó cuando el avión atravesó una zona de turbulencias. Bajé lentamente el teléfono a mi regazo. Giré la cabeza y miré por la pequeña ventana ovalada el interminable manto de nubes blancas que se extendía hasta el horizonte. La fría e impersonal realidad me golpeó. El abuelo Javier no solo me había dejado un patrimonio enorme y una obligación legal compleja, había tenido la aterradora previsión de saber que mi propia sangre me declararía una guerra brutal. Sabía que jugarían sucio, y secretamente me había dado el arma exacta que necesitaba para destruirlos. El avión finalmente se estabilizó, y la violenta sacudida que había agitado la cabina se calmó gradualmente hasta convertirse en un zumbido constante. Restablecí la llamada de voz encriptada con Marta Alonso,
Su voz llegó ligeramente distorsionada a través de la conexión inalámbrica, pero su tono era nítido e intensamente concentrado. Teníamos una ventana de tiempo muy corta para construir una defensa completamente hermética antes de que la jueza subiera al estrado. Necesitas entender exactamente lo que está en juego esta mañana, explicó Marta rápidamente, el crujido de los archivos legales resonando en el fondo. Esta audiencia preliminar no es una simple lectura formal del testamento. La jueza que preside dictaminará sobre la autoridad de firma inmediata e indiscutible de las cuentas fiduciarias principales. Quien salga de esas pesadas puertas de madera hoy con el título de albacea recibirá el talonario de cheques físico, recibirá los códigos de ruta, tendrá acceso absoluto y sin supervisión a millones de euros de capital líquido. Es exactamente por eso que tu padre estaba tan desesperado por detenerte. Necesitaba esa autoridad hoy. Saqué mi portátil plateado de mi segunda bolsa de lona y lo coloqué cuidadosamente en la estrecha bandeja de plástico. Mis dedos volaron sobre el teclado con la precisión ensayada de un auditor. Te estoy transmitiendo un archivo digital seguro y encriptado ahora mismo, le dije. Contiene un escaneo de alta resolución del recibo de custodia de Fortaleza, una cronología meticulosamente documentada de mi mañana en el aeropuerto y la línea directa de verificación oficial. Necesito que presentes una moción de prueba de emergencia de inmediato. Vamos a introducir este informe falso y esta interferencia maliciosa directamente en el expediente judicial antes de que la jueza pueda siquiera golpear su mazo. Considéralo hecho, asintió Marta, su voz toda profesionalidad. Pero Sofía, escúchame con atención. No apuntes solo a ganar hoy. Si simplemente paras este ataque inmediato, Gregorio simplemente se retirará, se reagrupará y encontrará otra laguna que explotar. Necesitas hacer que sea legal y físicamente imposible para ellos fabricar una segunda mentira. Era exactamente como trabajaba una oficial de cumplimiento normativo de alto nivel. No me limitaba a corregir la infracción actual, reconstruía todo el sistema para evitar futuras infracciones. Le expuse a Marta una estrategia integral de 3 niveles. La fase 1 era superar la audiencia de la mañana y asegurar mi nombramiento legal como albacea. La fase 2 implicaba ejecutar una congelación absoluta e inmediata de todos los activos, tanto tangibles como intangibles. La fase 3 era abrir activamente un camino claro, legal e ineludible hacia una investigación penal formal sobre la conducta financiera de Gregorio de la Torre. Puedo garantizar absolutamente la fase 3, le aseguré a mi abogada. Antes de abandonar la terminal, la sargento Jiménez me dio su tarjeta de visita oficial, que incluía su dirección de correo electrónico segura y directa. Durante el ascenso, me puse en contacto con ella. Jiménez, todavía furiosa en silencio por haber sido utilizada para una disputa familiar, respondió: ha aceptado formalmente transmitir el informe oficial del incidente, el nombre registrado de la persona que llamó y la descripción muy específica de los activos que proporcionaron al operador de emergencias. Esos detalles meticulosos y altamente específicos son la clave absoluta. Demostrarán de manera concluyente que la persona que llamó tenía un conocimiento interno profundo de mi equipaje y mi itinerario de viaje, rompiendo por completo cualquier defensa plausible de que esto fue simplemente un malentendido inocente de un extraño al azar. Quiero que redactes una moción suplementaria solicitando el nombramiento inmediato de un administrador de patrimonio independiente interino, le instruí a Marta, mi voz endureciéndose. No quiero el control exclusivo de este capital en este momento. Y ciertamente no voy a permitir que mis padres toquen ni un céntimo. Vamos a insertar a un tercero neutral, designado por el tribunal y totalmente asegurado para administrar cada céntimo del patrimonio. Hice una pausa, dejando que la importancia estratégica de esa decisión se asentara. Mi padre opera enteramente en las sombras, continué. Depende por completo de que los asuntos financieros permanezcan turbios, privados y manejados internamente. Ejerce su poder controlando el flujo de información. Es alérgico al papeleo transparente, a los registros públicos y a las auditorías corporativas externas. Forzar a un fiduciario independiente en su vida es como encender las luces de un estadio en una habitación oscura. Ahogará por completo sus operaciones. Marta dudó. El pesado silencio sobre la conexión digital se sintió claustrofóbico y ominoso. Finalmente, admitió, su voz bajó una octava. Hay un detalle más. No quería alarmarte durante tu duelo, pero unos 4 meses antes de que Javier falleciera, su banco principal se puso en contacto con mi despacho. Su departamento de fraudes había detectado un poder notarial general muy sospechoso que alguien había intentado presentar en su nombre. El banco rechazó rotundamente el documento porque la firma principal parecía ligeramente, pero visiblemente, desequilibrada. Sentí un escalofrío. Un poder notarial rechazado.
una necesidad urgente, sin documentar, de una gran suma de efectivo antes del cierre de las operaciones de este viernes, un intento desesperado y delictivo de impedirme acceder a los libros de contabilidad en el juzgado. Todo el lío se derrumbó de repente, en una imagen aterradoramente clara. Ya no se trataba de una amarga y emocional disputa por una herencia, impulsada por el ego familiar y la codicia común. Si mi padre estaba intentando activamente falsificar documentos legales mientras mi abuelo se encontraba en un estado de salud precario, esto se había convertido en un grave abuso a personas mayores. Era una falsificación calculada y sistemática. El dramático robo de joyas en el aeropuerto era una cortina de humo ruidosa y patética, diseñada para ocultar un crimen financiero mucho mayor y más siniestro, que estaba tratando desesperadamente de encubrir antes de que terminara la semana. No estaba intentando hacerse rico, estaba intentando evitar la cárcel. Redacta la moción para el fiduciario, ahora le dije a Marta, mi voz despojada de cualquier sentimiento familiar. Te veré en el juzgado. Terminé la llamada abruptamente. Abrí mi aplicación de correo electrónico segura y redacté un nuevo mensaje. Añadí cuidadosamente las direcciones de correo electrónico de mi padre, mi madre y mi hermano a la lista de destinatarios. No utilicé un saludo educado. No expresé ninguna de mi justa ira, mi profunda traición o mi abrumadora tristeza. Eliminé toda emoción de mis palabras, dejando solo la fría y dura finalidad de una directiva de cumplimiento normativo. Escribí exactamente 2 frases. Estaré en el juzgado hoy. Toda comunicación futura relacionada con la familia o este patrimonio debe dirigirse directamente a mi abogada. Miré la pantalla durante 3 segundos, poniendo fin a 30 años de manipulación emocional con un solo y decisivo golpe de tecla. Pulsé enviar, cerré de golpe el portátil plateado y me preparé para la verdadera batalla. El aire seco y de gran altitud de Granada me golpeó los pulmones en cuanto salí del coche compartido. La arquitectura de adobe del juzgado del condado se alzaba ante mí, un marcado contraste con la fachada elegante y estéril de la terminal de salidas de Madrid. Mi cuerpo estaba dolorido por el frenético viaje a través del país, la escala y el puro estrés, pero mi mente estaba a pleno rendimiento. Pasé por el detector de metales con una eficiencia ensayada, el sonido de mis tacones un ritmo constante y sin prisas sobre el suelo de baldosas de terracota pulida, mientras recorría el sinuoso pasillo hasta la sala del juzgado número 4. Empujé la pesada puerta de roble para abrirla exactamente 4 minutos antes de la hora programada. La escena en el interior era una clase magistral de cálculo. Mis padres estaban sentados en la mesa del peticionario, vestidos con trajes oscuros impecablemente confeccionados. Mi madre, Diana, sostenía un pañuelo con monograma, secándose ocasionalmente lágrimas secas de las comisuras de los ojos. Mi padre, Gregorio, estaba sentado rígidamente a su lado, con la cabeza inclinada en una perfecta imitación de un padre afligido, abrumado por la tragedia familiar. De pie ante el estrado del juez estaba su caro abogado, tejiendo una narrativa comprensiva para el tribunal. Su señoría, dijo el abogado, su tono teñido de una tristeza ensayada. A la familia no le complace solicitar esta transferencia de emergencia de deberes de albacea, pero como acabamos de informar al tribunal, la señora Sofía Serrano no está localizable. Esta mañana recibimos una notificación muy preocupante de que fue detenida por la policía en un aeropuerto fuera del estado debido a un grave malentendido relacionado con los bienes del patrimonio. Dada su inestabilidad emocional y su ausencia física, mi cliente, Gregorio de la Torre, pide permiso para intervenir y asegurar los vulnerables activos del patrimonio hoy. La jueza Mónica Rivas, una mujer con una mata de pelo plateado y una absoluta falta de paciencia para el drama, se ajustó las gafas de leer, levantó su pluma, la tinta flotando sobre el decreto de autoridad ejecutiva temporal. Protesto, su señoría. La voz nítida y clara de Marta Alonso sonó desde la mesa del demandado. Mi clienta no está detenida, ni está incapacitada mentalmente. Está justo aquí. Caminé por el pasillo central de la sala del juzgado. No parecía una fugitiva en pánico, ni una hija afligida y rota. Parecía exactamente lo que era, una auditora de cumplimiento normativo de alto nivel, que llegaba a una auditoría de alto riesgo. Me senté junto a Marta, manteniendo mi postura completamente neutral. No miré ni una vez a mis padres, aunque pude sentir el repentino y sofocante cambio de energía al otro lado de la sala. Gregorio levantó la cabeza. Su máscara cuidadosamente construida de dolor se desvaneció, revelando un destello de pánico puro y sin adornos. Señora Serrano, dijo la jueza Rivas, bajando lentamente la pluma. El abogado contrario acaba de presentar una alegación en el expediente de que usted está bajo custodia policial por robo de bienes del patrimonio. ¿Podría aclarar su estado legal actual antes de que procedamos? Abrí mi maletín de cuero
y saqué la carpeta impermeable. Se la pasé silenciosamente a Marta. Estamos preparados para hacer más que aclarar, su señoría, dijo Marta, poniéndose en pie. Solicitamos presentar 2 pruebas de inmediato. Presento al tribunal la prueba A. Este es un recibo notarial certificado de cadena de custodia de Fortaleza Logística Segura. Demuestra concluyentemente que la totalidad de las joyas de Javier Serrano fueron inventariadas, selladas y encerradas en una bóveda subterránea exactamente hace 72 horas. Se incluye la línea directa de verificación y el código de sello específico. Marta le entregó las copias al oficial de justicia, quien las llevó al estrado. Además, continuó Marta, su voz adquiriendo un filo peligroso. Presento la prueba B. Este es un informe oficial del incidente proporcionado por la propia sargento Laura Jiménez de la Policía Nacional del Aeropuerto. El informe documenta la llamada de emergencia realizada esta mañana. Establece que la denuncia fue investigada a fondo y resultó ser completamente infundada. La agente señala que no se produjo ningún robo y que la viajera fue objeto de una interferencia maliciosa. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del juzgado. El abogado de los de la Torre miraba de un lado a otro entre sus clientes y el estrado, dándose cuenta de repente de que sus propios clientes le habían mentido descaradamente. Mi padre, completamente incapaz de ceder el control incluso cuando estaba acorralado, cometió un error fatal y arrogante. Se inclinó hacia adelante, hablando por encima de su propio abogado. Ese recibo no significa nada, espetó Gregorio, su voz tensa y defensiva. La policía buscaba específicamente una bolsa de terciopelo negro metida en el bolsillo delantero de su maletín de mano. Cualquiera puede imprimir un recibo falso para ocultar lo que realmente había dentro de esa bolsa. Se dio cuenta de su catastrófico error en el instante en que las palabras salieron de su boca. Marta se giró lentamente, su mirada encontrándose con la de mi padre. Su señoría dijo, su tono suave pero lleno de desafío. Le ruego que observe que la prueba B no especifica el color de la bolsa, ni detalla qué compartimento del equipaje registró la policía. Solo los agentes en la escena conocerían esos detalles específicos, mi clienta y la persona anónima que realizó la llamada fraudulenta. El rostro de Gregorio se puso blanco ceniciento. Se desplomó en su pesada silla de madera como si lo hubieran golpeado. Acababa de admitir prácticamente en audiencia pública que había orquestado un informe policial falso y criminal. Su señoría Marta se giró hacia el estrado, abandonando toda cortesía. A la luz de la clara evidencia de mala fe e interferencia directa con los procedimientos mostrada aquí hoy, solicitamos inmediatamente la desestimación de la petición de autoridad temporal del señor de la Torre. Además, solicitamos formalmente una congelación absoluta e inmediata de todos los activos del patrimonio. Y finalmente, solicitamos el nombramiento inmediato de un fiduciario certificado por el tribunal para asumir la autoridad de investigación total sobre la cartera financiera de Javier Serrano. La jueza Rivas miró fijamente los documentos que tenía delante. Su irritación era palpable desde el estrado. Miró por encima de sus gafas directamente al abogado de mi padre. Letrado, dijo la jueza Rivas, su voz fría como el hielo. Está usted muy cerca de una audiencia de sanciones. La petición de autoridad ejecutiva temporal es denegada sumariamente. La moción para una congelación inmediata de activos es concedida. Nombraré un fiduciario independiente antes del final del día. Golpeó su mazo, pero no había terminado. Además, continuó la jueza, su mirada fija en mis padres, programaré una audiencia para el próximo martes. Volverán a esta sala y me explicarán legalmente cómo y por qué se introdujo información deliberadamente falsa sobre una detención policial en el expediente de mi tribunal para asegurar un fallo financiero. Se levanta la sesión. El golpe del mazo sonó como un disparo. Finalmente giré la cabeza para mirar al otro lado del pasillo. Gregorio miraba fijamente la mesa de caoba, completamente paralizado por el repentino y violento colapso de su cronograma. Estaba atrapado, pero fue mi madre quien captó mi atención. Diana de la Torre se aferraba a su bolso de diseño. Por primera vez en mi vida, vi cómo le temblaban las manos perfectamente cuidadas. Las lágrimas que brotaron no eran para un público, eran de puro terror. Había pasado décadas enterrando los pecados familiares bajo la fachada perfecta de la élite, pero mientras levantaba la vista hacia la taquígrafa judicial, que tecleaba furiosamente las transcripciones finales, la realidad la golpeó. La puerta del juzgado estaba abierta. Las actas estaban impresas. Su imagen impecable acababa de entrar en el dominio permanente e implacable del registro público. No celebré mi victoria en el juzgado. Mientras Marta Alonso compraba una ronda de whiskies caros para su equipo para brindar por la dramática orden de restricción temporal, yo salí directamente del juzgado,
y volví a mi apartamento alquilado. Puse una cafetera de café solo, corrí las pesadas cortinas y extendí mi espacio de trabajo digital sobre la gran mesa de roble. Había ganado la batalla de la mañana, pero la verdadera guerra estaba enterrada en lo profundo de los libros de contabilidad. Marta actuó con una velocidad aterradora. A las 4 de la tarde de ese mismo día, el fiduciario independiente designado por el tribunal fue legalizado y se le otorgó autoridad administrativa absoluta sobre todo el sistema financiero de mi abuelo. Como albacea legalmente designada, se me concedió acceso de solo lectura a los archivos de investigación preliminares del patrimonio a medida que se subían a un servidor compartido seguro. Me troné los nudillos y me puse a hacer exactamente lo que Zenit me pagaba por hacer. Empecé a cavar. Construí una cronología meticulosa, cruzando las anomalías de comportamiento de Gregorio de la Torre con los extractos bancarios del patrimonio. Me llevó exactamente 4 horas y 2 cafeteras encontrar la arteria sangrante, enterrada en lo profundo de una cuenta operativa subsidiaria de la principal sociedad de cartera de mi abuelo. Descubrí una serie de transferencias recurrentes muy sospechosas. Estaban vagamente anotadas en los libros como honorarios de consultoría estratégica externa. Mensualmente, el día 15, una suma sustancial salía del fideicomiso seguro y se depositaba en una cuenta comercial perteneciente a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Socios Cresta del Cañón. Una rápida búsqueda en el registro mercantil confirmó mis sospechas iniciales. La entidad era un fantasma. Era la clásica sociedad pantalla, registrada en una jurisdicción notoria por sus laxas leyes de privacidad corporativa. No tenía un sitio web activo, ninguna dirección de oficina física más allá de un apartado de correos registrado, y absolutamente ningún empleado real. Era un vacío, diseñado únicamente para desviar capital de un patrimonio moribundo. Pero el verdadero shock llegó cuando revisé los formularios de autorización escaneados de las últimas 3 transferencias para ejecutar esas transferencias de alto valor específicas. El banco requería una firma manuscrita con tinta fresca del titular principal de la cuenta. Cargué los escaneos digitales en mi monitor de alta resolución y amplié la imagen al 400%. La caligrafía fluida deletreaba el nombre de Javier Serrano, pero se me heló la sangre. Conocía la escritura de mi abuelo. Me había enseñado a escribir en cursiva cuando tenía 7 años. La firma brillante en mi pantalla era una imitación deliberada y ensayada. La inclinación era ligeramente demasiado vertical, y la presión del trazo carecía por completo del temblor natural de un hombre de 80 años que lucha contra una enfermedad terminal. La tinta era demasiado segura, presionando demasiado en la línea central. Era una falsificación de manual, ejecutada por alguien que asumía que los empleados del banco no mirarían de cerca una cuenta establecida. Para romper por completo cualquier negación plausible, solicité los registros médicos diarios de la Agencia de Cuidados Paliativos que lo atendió durante sus últimos meses. Crucé las fechas de las órdenes de transferencia. El último documento supuestamente fue firmado y notariado en persona en una sucursal bancaria del centro el 18 de noviembre. Según los estrictos registros médicos, en la mañana del 18 de noviembre, mi abuelo estaba fuertemente medicado, con oxígeno suplementario y confinado en su cama. Apenas podía sostener una pesada pluma estilográfica, y mucho menos viajar por la ciudad para ejecutar una compleja transacción de transferencia. Mientras anotaba esta masiva discrepancia en mi registro de auditoría, una notificación de correo electrónico segura apareció en mi pantalla. Era una actualización de la sargento Laura Jiménez. Había extraído los datos del operador de telefonía móvil de la grabación de la llamada de emergencia. La llamada, como era de esperar, se originó en un dispositivo móvil de prepago no rastreable, comprado en efectivo. Sin embargo, la persona que llamó había cometido un error lingüístico crítico y arrogante. En la transcripción oficial, la voz disfrazada se refirió específicamente a las joyas como un activo del fideicomiso secundario Serrano. Ese era un término legal patentado y altamente confidencial, utilizado únicamente dentro del bufete de abogados de Marta Alonso y en nuestro salón familiar. No era una frase que usaría un ladrón de aeropuerto al azar o un observador externo. El vocabulario por sí solo refutaba por completo la idea de un informante anónimo. La llamada venía de dentro de la casa. Los muros que rodeaban la casa de los de la Torre comenzaron a ceder bajo la presión invisible. A las 6 de la tarde en punto, mi teléfono móvil se iluminó con un mensaje de texto urgente de Iván. Finalmente había hablado con su abogado defensor. La realidad de la audiencia y la congelación de activos ordenada por el Tribunal Federal habían roto su arrogante y ciega lealtad a nuestros padres. Me preguntó si la jueza realmente iba a involucrar a la Guardia Civil. Estaba aterrorizado. De repente se dio cuenta de que hacer recados bancarios ciegamente y recuperar sobres sellados para nuestro padre
durante el último año podría convertirlo en cómplice de un delito grave. No le respondí. Dejé que el pesado silencio amplificara su pánico. 30 minutos después, mi madre intentó un enfoque completamente diferente. Diana se saltó por completo los mensajes de texto y dejó un mensaje de voz entrecortado y sollozante. Me suplicó que me reuniera con ella para tomar un té tranquilo en el vestíbulo de un hotel. Juró que solo quería la paz, insistiendo en que arrastrar la reputación de la familia por los tribunales públicos estaba arruinando su ya frágil salud. Prometió que podríamos arreglar las cosas en silencio y reconciliarnos si yo abandonaba mis agresivas tácticas legales y volvía a la mesa de negociaciones. Me mantuve en mi disciplina absoluta. Le envié una breve respuesta por correo electrónico, afirmando que no estaba disponible para reuniones sociales y recordándole que toda comunicación debía pasar por mi representante legal. No iba a permitir que me arrastrara de nuevo al lodazal emocional que siempre había usado para controlar la narrativa familiar. En lugar de tomar el té y negociar con mi madre, pasé el resto de la noche compilando un expediente muy específico e indexado. Recopilé sistemáticamente los escaneos de las firmas falsificadas, los registros médicos contradictorios, los datos de registro de la sociedad fantasma y el informe del incidente del aeropuerto. No puse el nombre real de mi padre en la portada. Simplemente lo titulé Informe sobre presunto abuso financiero a personas mayores, falsificación sistemática de documentos e interferencia fraudulenta con la justicia. A la mañana siguiente, llevé una copia impresa de esa gruesa carpeta directamente al mostrador de admisión de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Local. Lo entregué de forma anónima, simplemente como un auditor preocupado que proporciona pruebas verificadas y procesables de un delito. Mi padre, en ese momento, se paseaba por su impecable salón de urbanización, atormentado por cómo vencerme en una disputa por una herencia masiva. Todavía estaba convencido de que estábamos luchando por un testamento. No tenía ni idea de que yo estaba convirtiendo activamente su disputa por la herencia en un procesamiento penal grave. El aire en la sala de conferencias de Marta Alonso el jueves por la tarde era eléctrico. Estábamos en una llamada de mediación legalmente requerida con mis padres y su ahora profundamente avergonzado abogado. El patriarca agresivo y gritón que había intentado emboscarme en el aeropuerto había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre que intentaba desesperadamente calmar las aguas. La voz de Gregorio de la Torre llegó a través del altavoz de alta calidad, empapada de la dulzura empalagosa de un padre que nunca había tenido desde que era niña. No gritó, no amenazó. Sofía, cariño, susurró mi padre. Esto ha ido demasiado lejos. El dolor nos está haciendo a todos actuar de forma extraña. Depongamos las armas. Estoy perfectamente dispuesto a dividir los activos líquidos al 50% ahora mismo. La mitad para ti, la mitad para tu madre y para mí. Podemos resolver esto en privado hoy y encontrar la paz. Diana intervino de inmediato, su voz temblando con un dolor perfectamente interpretado. ¿De verdad quieres destruir a esta familia por unos papeles? Sofía, estamos sufriendo. Estamos de luto por tu abuelo. Por favor, firma el acuerdo y vuelve a casa. Fue un ataque emocional perfectamente coordinado. 2 días antes, podría haber sentido una punzada de culpa en el estómago. Hoy, se sentía como leer un correo electrónico de phishing mal escrito. Estoy perfectamente dispuesta a discutir un acuerdo, respondí, mi voz tan plana y baja como un lago helado. Mis términos son simples. Antes de firmar una sola página, exijo que su abogado presente el certificado de matrimonio original junto con una copia del poder notarial general que intentaron presentar hace 4 meses. También exijo el contrato subyacente completo y sin redactar relacionado con una entidad llamada Socios Cresta del Cañón. El silencio al otro lado del altavoz fue absoluto. Sonó como si una plataforma cuidadosamente construida se hubiera derrumbado por completo bajo sus pies. No sé de qué estás hablando, con ningún poder notarial, balbuceó mi madre rápidamente, su voz subiendo una octava. Estaba evitando desesperadamente la trampa legal. Tenía miedo de ser grabada admitiendo un documento falsificado. Gregorio, sin embargo, no pudo mantener la compostura. La mención de su sociedad fantasma rompió su fachada melosa al instante. La miel se evaporó, dejando solo veneno y un agotamiento de pánico. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, siseó Gregorio, su voz un graznido áspero y sin aliento. Te sientas en tu pequeña oficina estéril, juzgando a la gente. No entiendes la presión masiva y aplastante de mantener las cosas a flote. Colgó abruptamente. El tono de llamada resonó en la sala de conferencias. Marta me miró desde el otro lado de la mesa, arqueando una ceja. Me recliné en mi silla de cuero. Gregorio me acababa de dar el código psicológico de todo su esquema. No era simplemente codicioso.
La gente codiciosa compra yates y mansiones nuevas. Los hombres que hablan de la presión de mantener las cosas a flote tienen un miedo mortal al colapso. No estaba intentando saquear el patrimonio de mi abuelo para enriquecerse. Lo estaba usando activamente para tapar un agujero financiero masivo y crítico en su propia vida. Estaba ocultando un fracaso monumental que, de salir a la luz pública, aniquilaría por completo la reputación de la familia de la Torre. Las consecuencias de su pánico comenzaron a llegar a las 11:15 de esa noche. Mi teléfono vibró con un mensaje privado de mi hermano menor. Iván había eludido por completo a los abogados. El mensaje era una súplica desesperada y gramaticalmente incorrecta de salvación. Escribió que nuestro padre lo había obligado a llevar varios sobres sellados a un notario privado al otro lado de la ciudad a finales del año pasado. Iván juró que nunca leyó los documentos que había dentro. Me suplicó que le creyera, rogándome que lo salvara de ir a la cárcel por un fraude que no entendía. Miré la pantalla brillante en la oscuridad. El chico de oro finalmente se estaba resquebrajando bajo el peso de su lealtad ciega. No le ofrecí consuelo familiar. Le di una directiva de cumplimiento normativo. Si quieres sobrevivir a esto, respondí con calma. Mañana por la mañana te pondrás en contacto con el fiduciario designado por el tribunal. Proporcionarás una declaración jurada por escrito que detalle cada vez que transportaste documentos para él, incluyendo las fechas exactas y el nombre del notario. Si mientes ahora para protegerlo, te hundirás con él. No me escribas más. El golpe de gracia final llegó la tarde siguiente. Marta me convocó de vuelta a su despacho para una reunión de emergencia. El administrador del patrimonio independiente había pasado las últimas 48 horas investigando el complejo historial bancario del patrimonio y había tropezado con una mina financiera masiva y extremadamente peligrosa. El fiduciario encontró un instrumento de deuda comercial recién registrado, explicó Marta, deslizando una gruesa pila de impresiones sobre la mesa. Es un préstamo garantizado masivo y multimillonario, tomado por la principal sociedad de inversión de Gregorio. Pero Gregorio no tenía la garantía para asegurar el préstamo por sí mismo. El papeleo establece explícitamente a tu abuelo, Javier Serrano, como el principal garante financiero. Pasé a la página de autorización. La firma al final del acuerdo de garantía coincidía perfectamente con los trazos anómalos que había encontrado en las transferencias de Cresta del Cañón. Gregorio había utilizado en secreto el crédito impecable de un hombre moribundo para asegurar un rescate masivo para su propia empresa en quiebra. Si ese préstamo no se pagaba, el banco embargaría legalmente los activos del patrimonio serrano para cubrir la enorme deuda. Esa era la fecha límite del viernes que tan desesperadamente necesitaba cumplir. Necesitaba vaciar el efectivo del patrimonio para hacer el enorme pago mensual de la prima del préstamo fraudulento que había obtenido, falsificando la firma de mi abuelo. Menos de una hora después de que el fiduciario presentara formalmente ese explosivo informe al juzgado testamentario, el abogado de Gregorio llamó a Marta en estado de pánico absoluto. Las arrogantes demandas de autoridad temporal habían desaparecido por completo. La agresión había terminado. El abogado contrario ahora suplicaba clemencia. Afirmó que Gregorio estaba dispuesto a retirar toda su petición de herencia de inmediato. Prometió que Gregorio renunciaría por completo al patrimonio, renunciaría a todas las reclamaciones e incluso redactaría una disculpa pública formal, admitiendo su grave angustia emocional y su mal juicio, con la condición de que detuviéramos inmediatamente la investigación del fiduciario y retiráramos la remisión a la Fiscalía del Distrito. Quería un gran borrón y cuenta nueva, un botón mágico de deshacer y fingir que los últimos 4 días nunca habían sucedido. Me levanté y me acerqué a las grandes ventanas que daban a la ciudad. Pensé en mi padre, paseando por su salón, aterrorizado por la inminente audiencia, desesperado por meter sus crímenes de nuevo en los rincones oscuros donde los había mantenido durante décadas. Finalmente entendí la verdad absoluta sobre los hombres que gobiernan con poder e intimidación. Cuando de repente suplican una solución pacífica y silenciosa, nunca es porque hayan encontrado su conciencia. Es simplemente porque tienen un miedo mortal a la luz. El viernes por la tarde, el polvo de los explosivos archivos financieros del fiduciario aún no se había asentado en el bufete de abogados. Marta Alonso me llamó a su despacho privado, saltándose la gran sala de conferencias habitual. Se dirigió directamente a la pesada caja fuerte de acero oculta detrás de un panel de madera, giró la combinación y sacó un grueso sobre de color crema sellado con cera de lacre rojo oscuro. Me lo entregó con una expresión solemne, casi reverente. Explicó que mi abuelo le había dado este sobre hacía casi un año. Venía con instrucciones estrictas, inflexibles y legalmente vinculantes. A Marta se le prohibió absolutamente entregármelo hasta que el juzgado testamentario hubiera nombrado formalmente a un administrador de patrimonio independiente para supervisar los activos.
La trampa tenía que estar completamente activada antes de que me dieran el mapa. Rompí el grueso sello de cera con el pulgar. En medio del dolor de su reciente fallecimiento, una pequeña parte de mí esperaba una emotiva carta de despedida. Esperaba unas últimas palabras de consuelo familiar o una suave disculpa por dejarme luchar sola en esta brutal batalla. Pero Javier Serrano nunca fue sentimental. Era un táctico. Dentro del sobre había un dossier estratégico brillantemente organizado y mecanografiado. Era el sueño absoluto de un auditor. Las páginas contenían un índice meticuloso de cajas de seguridad secretas, códigos de acceso a libros de contabilidad en el extranjero y los números de móvil privados de 3 banqueros de confianza e incorruptibles, pero fue el párrafo inicial, mecanografiado en su nítida y clásica letra con serifa, lo que me dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, Sofía, significa que han intentado activamente impedirte que entres hoy en el juzgado. Miré fijamente las palabras. La asombrosa precisión de su previsión me provocó un escalofrío. El memorando continuaba detallando el mecanismo legal oculto que Marta había mencionado brevemente en mi vuelo. Era una cláusula de confiscación draconiana, enterrada en lo profundo de los estatutos fundacionales del fideicomiso. La cláusula estipulaba que cualquier beneficiario designado que intentara deliberadamente privarme de mi capacidad legal o libertad física, mediante el uso de acusaciones penales fraudulentas o interferencia judicial maliciosa, sería inmediatamente y de forma irrevocable despojado de la totalidad de su herencia designada. Su parte sería inmediatamente liquidada y desviada a una fundación benéfica estrictamente regulada. Sin embargo, había una salvedad cuidadosamente redactada, diseñada para evitar que pequeñas disputas familiares desencadenaran accidentalmente la desheredación total. La cláusula requería una prueba muy específica. Solo podía activarse presentando una prueba documental absolutamente independiente y de terceros de la interferencia maliciosa. Los rumores y las acusaciones personales no serían suficientes. Dei el papel en mi regazo. Mi cerebro de auditor conectó rápidamente los puntos de datos dispares. Mi padre creía actualmente que su situación, aunque legalmente peligrosa, era enteramente negociable. Pensaba que su repentina y desesperada oferta de una división al 50% sería un tratado de paz suficiente. Asumía que la desinformación de la policía del aeropuerto era simplemente una táctica fallida que finalmente barreríamos bajo la alfombra para evitar la vergüenza pública. No tenía ni idea de que su agresivo gambito de apertura había sellado su propia aniquilación total. El recibo de envío certificado de la bóveda, la cronología detallada de las comunicaciones que había compilado en el avión y la tarjeta oficial del incidente del aeropuerto de la sargento Laura Jiménez no eran solo mis escudos defensivos temporales. Eran la prueba independiente y irrefutable que exigía la cláusula de confiscación. Mientras tanto, la familia de la Torre, unida por secretos y lealtad forzada, se autodestruía rápidamente desde dentro. Me enteré de que mi madre había abandonado por completo el Frente Unido. Diana de la Torre había contratado silenciosamente a su propio equipo de defensa legal, separado y extremadamente agresivo. Se estaba preparando activamente para cortar todos los lazos matrimoniales y financieros con Gregorio. Afirmaba en voz alta a sus abogados, a sus amigos y a cualquiera que quisiera escuchar que era una esposa trofeo ignorante, completamente ajena a sus sociedades fantasma o a su papeleo falsificado. Estaba cortando frenéticamente su cuerda de seguridad en un intento desesperado de aislar su imagen social prístina de las inminentes consecuencias penales. Y luego llegó la pieza final e irrefutable de la falsificación. Fiel a mi estricta advertencia por escrito, mi hermano Iván no me llamó ni me envió más mensajes de texto suplicantes. En cambio, eligió la autoconservación. Transfirió un archivo digital masivo directamente al portal de pruebas seguro e independiente. El archivo contenía una antigua y fuertemente encriptada cadena de correos electrónicos entre Iván y nuestro padre. En el intercambio más condenatorio, fechado exactamente hace 4 meses, Gregorio había adjuntado una copia escaneada de alta resolución del poder notarial falsificado y rechazado. El cuerpo del correo electrónico de Gregorio contenía una única y explícitamente maliciosa directiva. Le instruía a Iván que imprimiera el documento adjunto, lo llevara a un notario específico que tenían en su nómina secreta, y que no hiciera absolutamente ninguna pregunta sobre la firma. Era el puente digital directo e innegable que conectaba el ordenador personal de Gregorio de la Torre con la ejecución del documento legal fraudulento. Para cuando el tribunal cerró oficialmente por el fin de semana, la jueza Mónica Rivas había revisado completamente los hallazgos financieros preliminares del fiduciario y la nueva cadena de correos electrónicos presentada por Iván.
No se limitó a confirmar la próxima audiencia en el expediente público, elevó las apuestas al máximo. La jueza emitió una notificación por escrito formal a todas las partes. Si la próxima audiencia de pruebas confirmaba la falsificación sistemática y la extracción fraudulenta de deudas, remitiría inmediatamente todo el expediente al fiscal general del Estado para un enjuiciamiento por delito grave. Me senté sola en el silencioso despacho de la abogada, la luz del atardecer proyectando largas y pesadas sombras sobre el pulido escritorio de caoba. Miré la cláusula de confiscación mecanografiada, que descansaba suavemente en mis manos, trazando la firma de mi abuelo al final de la última página. El genio aterrador de su última actuación póstuma me llenó de una profunda oleada de respeto. Doblé cuidadosamente el grueso papel y lo metí de nuevo en el sobresellado con cera. El abuelo Javier no solo me había dejado un patrimonio enorme que administrar, me había dejado una trampa. La pesada puerta de roble de la sala del juzgado número 4 se cerró de golpe el martes por la mañana, encerrándonos a todos dentro para la audiencia obligatoria. El aire era denso y completamente estancado. Gregorio de la Torre estaba sentado en la mesa del peticionario, su bravuconería anterior completamente reemplazada por una desesperación gris y sudorosa. Diana estaba sentada lo más lejos posible de él en el banco de madera, con los ojos fijos en su propio abogado. Iván estaba sentado en la galería detrás de ellos, retorciéndose las manos sin parar. La jueza Mónica Rivas declaró abierta la sesión puntualmente a las 9. No perdió el tiempo en formalidades. Llamó inmediatamente al primer testigo. La sargento Laura Jiménez subió al estrado, impecable con su uniforme de gala. Bajo el preciso interrogatorio de Marta Alonso, la oficial detalló la cadena de acontecimientos de la terminal del aeropuerto. Jiménez leyó directamente del informe oficial del incidente. Describió cómo la persona anónima que llamó poseía un conocimiento increíblemente detallado de mi itinerario de viaje, la marca específica de mi equipaje y la ubicación exacta del compartimento interior, donde supuestamente estaba guardada la bolsa de terciopelo negro. Jiménez miró directamente a la jueza y declaró que, en su experiencia profesional, esa no era información de un observador externo preocupado. Era un ataque deliberado y malicioso orquestado por alguien que había estado físicamente en mi casa. Gregorio tragó saliva con dificultad, su pecho agitándose de ansiedad, pero la devastación apenas había comenzado. El fiduciario designado por el tribunal subió al estrado a continuación, llevando una gruesa carpeta de análisis financieros. El investigador independiente introdujo formalmente el poder notarial falsificado en el registro público. Detalló los honorarios de consultoría mensuales fraudulentos que se canalizaban a la sociedad fantasma, socios Cresta del Cañón, y luego, el fiduciario presentó la prueba más importante. Presentó el documento de préstamo comercial multimillonario, que mostraba explícitamente la firma descaradamente falsificada de mi abuelo para garantizar esa enorme deuda. Mi padre perdió por completo el control. La fachada del patriarca poderoso y sereno se hizo añicos. Se puso de pie frenéticamente e interrumpió el proceso, apuntando un dedo tembloroso a su propia familia. Gritó que no sabía nada del papeleo del préstamo, afirmando que su hijo Iván se encargaba de todos los documentos y la notarización. Cuando eso no convenció a la jueza, Gregorio se volvió desesperadamente hacia su esposa, acusando a Diana de exigir dinero en el extranjero para financiar su lujoso estilo de vida benéfico. Estaba dispuesto a arrojar a su propia sangre bajo el autobús de una acusación penal para salvarse. Marta ni siquiera levantó la voz. Simplemente le entregó al oficial de justicia las copias impresas de los correos electrónicos encriptados que Iván había entregado. La jueza leyó las propias palabras electrónicas de Gregorio, instruyendo explícitamente a su hijo que certificara ciegamente los documentos falsificados. El rastro de papel era irrefutable. La jueza Rivas golpeó su mazo, su rostro una máscara de furia judicial. Le ordenó a Gregorio que se sentara y permaneciera en absoluto silencio. El fallo fue rápido y brutalmente eficiente. La jueza ordenó una congelación permanente y absoluta de todos los activos. Despojó formalmente a Gregorio de todos los derechos para solicitar acceso al patrimonio y le prohibió acercarse a menos de 150 metros de cualquier documento financiero que llevara el nombre Serrano y, de forma más devastadora, firmó una orden judicial formal que remitía todo el expediente de pruebas directamente a la Fiscalía General del Estado para un enjuiciamiento penal inmediato por abuso financiero a personas mayores y falsificación sistemática. Pero el golpe de gracia final no vino del tribunal. Vino de mi abuelo. Antes de que la jueza levantara formalmente la sesión, Marta se puso de pie, sosteniendo el grueso papel de vitela color crema. Informó al tribunal que Javier Serrano había anticipado esta interferencia maliciosa y había instalado un mecanismo de seguridad oculto
en lo profundo de los estatutos del fideicomiso. Marta leyó en voz alta la cláusula de confiscación para el registro público. Leyó la estipulación específica que decía que si algún beneficiario intentaba deliberadamente privar al albacea principal de su capacidad legal mediante el uso de acusaciones penales fraudulentas, toda su herencia sería inmediatamente anulada y desviada a una fundación benéfica cerrada, mientras que mi parte permanecería segura en una cuenta segregada e intocable. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del juzgado. Marta presentó el recibo certificado del aeropuerto, la cronología y el testimonio policial como la prueba independiente requerida de esa interferencia maliciosa. La realidad golpeó a Gregorio como una fuerza física. Se desplomó en su pesada silla de madera, el aire saliendo de sus pulmones en un jadeo ahogado. El informe policial falso que había orquestado para ganar la audiencia de esa mañana era el mismo mecanismo que legalmente lo desheredaba para siempre. Al intentar forzar la cerradura, había sellado la bóveda desde dentro. Diana hundió la cara entre las manos, sollozando histéricamente. Pero no lloraba por mi abuelo ni por su matrimonio roto. Lloraba por su reputación social en ruinas. La puerta del juzgado estaba abierta. Las actas estaban públicas. Su peor pesadilla se había hecho realidad. La impecable reputación de la señora de la Torre estaba ahora ligada al abuso de ancianos y al fraude. En la galería, Iván firmó silenciosamente un acuerdo formal de cooperación con los investigadores estatales. Al elegir finalmente la verdad y entregar las pruebas digitales, había logrado escapar del vórtice tóxico de nuestro padre. Enfrentaría consecuencias, pero había elegido la verdad en lugar del control. Cuando la jueza Rivas finalmente levantó la sesión, no me quedé a ver a mis padres discutir con sus aterrorizados abogados. Guardé mi portátil plateado en mi maletín de cuero y salí por las pesadas puertas de roble a la brillante y deslumbrante luz del sol de Granada. Respiré hondo el aire fresco. No sentí la ardiente y arrogante llama de la venganza. No sentí la necesidad de regodearme. Solo sentí un profundo y extraño alivio. Me sentí como una contable cansada que, después de 30 años de soportar el peso del fraude, finalmente había colocado un libro de contabilidad perfectamente equilibrado sobre un escritorio y se había marchado para siempre. La deuda estaba saldada, los libros cerrados. Mirando el cielo azul intenso, pensé en Javier Serrano y en la última y brillante lección que me había dejado. Si usan la ley para atraparte, tú usas la ley para liberarte. Si tu familia alguna vez te convierte en el villano, solo para poder mantener el control,